El mar tiene una forma cruel de borrar a las personas, no con violencia, no con ruido, sino con un silencio perfecto, que vuelve sospechoso hasta el día más bonito. Porque a veces no desapareces en el océano te borra. Solo 6 horas duró la tranquilidad de aquella mañana en la costa chilena. Una lancha salió de un muelle conocido, con 2 personas a bordo, y regresó sin ellas, sin gritos, sin bengalas, sin radio, sin manchas. Solo el vaivén de las olas y una historia que se convertiría en un rumor incómodo durante más de una década. Era miércoles, 9 de febrero de 2011. El sol recién trepaba por encima de los cerros cuando Matías Rojas, de 38 años, ajustaba la cuerda de amarre de su embarcación en Caleta San Pedro, al norte de La Serena. Tenía manos de sal, uñas cortas, espalda de trabajar desde adolescente y una manera tranquila de moverse como quien conoce el mar por memoria muscular. A su lado, su hija Isidora, de 8 años, apretaba su chaleco salvavidas amarillo con una seriedad tierna, como si fuera una astronauta a punto de despegar. Llevaba una mochila pequeña con un llavero de tortuga, una gorra verde que le quedaba grande, y un cuaderno donde había dibujado, con plumones, su plan perfecto. 1. Ver pelícanos. 2. Pescar algo gigante. 3. Volver a casa para contarle todo a su abuela. Matías le había prometido que esa mañana sería solo para ellos. Y antes de seguir, si te gustan estas historias y quieres que sigamos investigando casos extraños que casi nadie cuenta, suscríbete. De verdad ayuda. Y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás mirando. El mar es el mismo, pero los misterios cambian según la costa. Los pescadores viejos recuerdan esa mañana como si aún oliera a gasolina y algas frescas. Hernán Arancibia, 71 años, llevaba media vida en el muelle. Años después, diría que vio a Matías a las 6:10 revisando el motor y la línea de combustible. Iba tranquilo, la niña estaba feliz. Preguntaba si los delfines dormían. Matías se rió. Le respondió que los delfines descansan a ratos y que si tenía suerte, vería uno saltar cerca de la rompiente. El clima estaba demasiado perfecto como para desconfiar. El reporte de esa mañana hablaba de viento suave, oleaje bajo, visibilidad limpia y una temperatura de alrededor de 19 grados. No era un día de mar pesado, ni uno de esos en los que los pescadores serios se quedan en tierra mirando el horizonte con desconfianza. Matías, además, era cuidadoso. No era temerario, no bebía. No era de los que se alejaban de la costa por orgullo. Había aprendido a temerle al mar por las razones correctas, porque el mar no negocia. A las 7:05 su lancha salió de la caleta. Era una embarcación de fibra de unos 5,5 metros, blanca con una franja naranja desteñida. En la proa se leía un nombre pintado a mano. Luz de Isla. Un nombre extraño, casi poético para un bote pequeño. Ese nombre después sería repetido por periodistas, policías, pescadores y por una madre que lo pronunciaría como si fuera una oración. La madre se llamaba Claudia Mella, 36 años. Trabajaba atendiendo público en una farmacia. Había aprendido a vivir con horarios duros, cuentas apretadas y una familia que se sostenía con disciplina. La noche anterior, Matías le había dicho: «Volvemos antes de almuerzo. No me demoro. ¿La Isi quiere vivir esto?» Y yo también. Claudia le preparó colación a la niña, un sándwich envuelto en papel, una cajita de jugo y galletas. Lo puso en la mochila, le acomodó el chaleco salvavidas, le besó la frente. Esa mañana nada parecía peligroso, y por eso, cuando el reloj empezó a avanzar, el miedo llegó como llega siempre, despacio, sin permiso. A las 12:15, Claudia miró el teléfono por primera vez, con esa incomodidad que no se puede explicar. A las 12:40 llamó. No contestó. A la 1:05 volvió a llamar. Buzón. En el mar la señal falla, sí, pero Claudia conocía la diferencia entre falla y ausencia. A la 1:30 marcó al muelle. Le atendió un pescador joven. ¿Ya volvió Matías? No, señora, pero capaz se entusiasmaron. A veces se alargan. Claudia colgó y caminó por la casa sin rumbo. Miró el reloj.
Abrió la ventana. Escuchó nada. A las 2:10 llamó a Hernán Arancibia, el viejo del muelle. Él también dijo que no lo había visto regresar. Y ahí, en ese instante exacto, la tranquilidad se rompió. Porque lo que una madre piensa primero no es se entretenían. Lo primero es, algo pasó. A las 2:55, Claudia llamó a la Capitanía de Puerto. Del otro lado, una voz profesional pidió datos, descripción del bote, color, nombre, hora de salida, personas a bordo, rumbo estimado. Claudia respondió todo con precisión automática, como si repitiera una lista que la mantuviera de pie. Señora, activaremos protocolo de búsqueda. Manténgase disponible. A las 3:40, una patrullera salió hacia el sector donde Matías solía pescar. El sol empezó a caer y el mar, desde tierra, se veía casi hermoso. Esa belleza es lo más cruel, porque no avisa. Claudia llegó al muelle con su madre, Rosa, una mujer que apretaba rosario sin rezar, solo por necesidad de tener algo entre las manos. Se quedaron mirando el horizonte, como si pudieran obligarlo a devolver lo que se había llevado. Las horas siguientes se convirtieron en una rutina de angustia. Barcos peinando la costa, reflectores, radios con voces cortadas, pescadores voluntarios ofreciendo ayuda. Y Claudia, sosteniendo el teléfono como si fuera un salvavidas. La noche cayó, y el mar, como siempre, siguió respirando. A las 6:20 de la mañana siguiente, apareció la primera señal. No una respuesta, no un cuerpo, no una explicación, una señal. Un buzo artesanal que revisaba boyas cerca de una zona rocosa encontró algo flotando entre espuma y algas. Una gorra verde. La gorra de Isidora, empapada, sin cabeza, sin risa. Claudia la recibió en manos de un oficial. No gritó, no se desmayó, no hizo la escena que uno imagina. Solo se quedó mirando esa tela mojada, y en su cara se notó lo que ocurre cuando el duelo llega antes que la confirmación. El cuerpo entiende antes que la mente. Las búsquedas se intensificaron, se sumaron más embarcaciones, se coordinó un sobrevuelo, se revisaron playas, se consultó a expertos sobre corrientes. Los noticieros empezaron a mostrar fotos, Matías con una sonrisa tímida, Isidora con una brecha de dientes de leche y una mirada viva. Chile miró ese caso como se miran las tragedias ajenas, con compasión, con morbo, con miedo. El tercer día, a las 11:10, ocurrió lo más inquietante. Encontraron la lancha. La luz de isla flotaba a la deriva a varios kilómetros de la caleta. No estaba destrozada, no tenía golpes, no tenía agujeros. Era como si la hubieran soltado con cuidado. El motor estaba en su lugar. El tanque tenía combustible. La cuerda de amarre estaba enrollada de forma ordenada. No había señales de colisión. Y dentro, los peritos hallaron detalles que vuelven loco a cualquiera que intente armar una historia lógica. La mochila de Isidora estaba ahí, cerrada, con el sándwich intacto, con el jugo sin abrir. Había 2 anzuelos preparados, como si la pesca hubiera comenzado. El teléfono de Matías estaba dentro de un compartimento plástico, apagado, sin daños de agua. Y lo más extraño, un pequeño bolso negro, pesado, guardado bajo un asiento. No era de pesca. Los peritos lo fotografiaron, lo etiquetaron, lo abrieron. Adentro había paquetes envueltos en cinta. No eran alimentos, no eran herramientas, eran piezas, fragmentos de metal antiguo, monedas, pequeñas figuras de bronce, y lo que parecía ser un trozo de cerámica con símbolos, objetos que no pertenecían a un bote de pesca, objetos que parecían sacados de otro lugar. La investigación cambió de tono en ese segundo, porque desaparecer en el mar es una tragedia, pero desaparecer en el mar con un cargamento extraño a bordo es otra cosa. La Policía Marítima entregó el caso a la unidad investigativa correspondiente. Se habló de posible vínculo con contrabando y traslado ilegal de bienes patrimoniales. Claudia escuchó esos términos como si estuvieran en otro idioma. Ella solo quería a su hija, solo quería a Matías, pero el país ya empezaba a construir otra historia, una que Claudia nunca pidió, una que, sin embargo, la iba a perseguir por años.
Las búsquedas siguieron durante días. Buzos revisaron zonas, se hicieron proyecciones de deriva, se levantaron hipótesis. Caída accidental, golpe de ola, falla humana, secuestro marítimo. Pero no había cuerpo, no había sangre, no había radio, no había señal de auxilio. Nada. El 18 de febrero de 2011, tras más de una semana, el operativo activo se redujo. Luego se suspendió. Se emitió un comunicado. Probabilidad de hallarlos con vida. Mínima. Y Claudia quedó atrapada en la peor forma de duelo, la que no tiene cierre. Porque cuando no hay tumba, la mente inventa escenas. Y la mente, cuando inventa escenas, no suele ser amable. Pasaron los meses, luego los años. Claudia siguió viviendo en la misma casa. No se mudó. No pudo. Sentía que si se iba, traicionaba la posibilidad absurda de que algún día volvieran. Guardó la gorra en una caja. Guardó recortes, guardó informes. Guardó rabia. Y el caso se convirtió en un fantasma de conversación. ¿Te acuerdas del pescador y la niña? Dicen que andaban en algo. Dicen que fue un accidente. Dicen que nadie se atreve a hablar. 12 años después, en febrero de 2023, Claudia seguía sin respuestas. Pero ese verano algo se movió. No en el mar, en la memoria de un hombre que había callado demasiado tiempo, y que cuando por fin habló, no trajo paz, trajo una verdad que dolía de una manera más profunda que la incertidumbre. Claudia nunca dejó de buscar, no como al principio, cuando caminaba playas al amanecer, o llamaba a la capitanía cada semana. Esa clase de búsqueda se agota por puro desgaste. Pero hay otra búsqueda, la que ocurre en silencio, cuando la casa está oscura y el pasado vuelve como una corriente fría. En febrero de 2023, exacto 12 años después, Claudia faltó al trabajo el día del aniversario. No quería ver gente, no quería hablar, no quería fingir normalidad. Preparó café, se sentó en el mismo sillón donde Isidora se dormía mirando dibujos animados, y abrió la caja que guardaba en el closet. Allí estaba la gorra. Allí estaban fotos. Allí estaban recortes. Y allí estaba el teléfono de Matías. Un aparato antiguo, duro, con la pantalla rayada. La policía lo había devuelto años atrás, cuando cerraron la investigación operativa. Claudia nunca lo encendió, no por falta de interés, sino por miedo, porque encenderlo era como abrir una puerta, y ella no sabía qué iba a encontrar del otro lado. Ese día, algo cambió. Tal vez fue la terapia, tal vez el cansancio, tal vez la idea insoportable de envejecer sin saber. Claudia conectó el teléfono a un cargador viejo. Esperó. La pantalla parpadeó, y el sonido de inicio, una melodía corta, atravesó la casa como un eco. La fecha quedó congelada. 09/02/2011. Claudia respiró hondo y revisó. Mensajes simples, cosas domésticas, nada revelador. Luego abrió el registro de llamadas, y ahí apareció un número sin nombre, una llamada a las 23:18, la noche anterior a la salida al mar. Duración: 2 minutos 11 segundos. Claudia sintió esa punzada que no es emoción, es instinto. ¿Por qué Matías hablaría con alguien casi a medianoche, antes de salir con su hija? Anotó el número. Luego revisó la galería. Había pocas fotos. Pero al final, 2 imágenes la dejaron helada. La primera, una foto del tablero del bote, tomada a las 07:29, como si Matías hubiera querido registrar que todo funcionaba. La segunda, una foto del horizonte a las 08:06, cielo limpio, mar azul, y en una esquina, apenas visible, la proa de otra embarcación, blanca, con una franja azul oscura. No se veía el nombre, no se veían rostros, pero se veía lo suficiente para que Claudia entendiera algo. No estaban solos. Esa noche, Claudia buscó el número en internet. Nada, lo llamó. Fuera de servicio. Lo volvió a llamar. Lo mismo. Entonces, hizo lo que hacen las personas que ya no tienen paciencia para la incertidumbre. Volvió al origen. Al día siguiente fue a Caleta San Pedro. Caminó lento por el muelle, entre redes,
cajas de pescado, turistas sacando fotos, y ese olor penetrante a mar que no pide permiso. Encontró a Hernán Arancibia, más viejo, más encorvado, pero igual de presente. Claudia le mostró la foto del bote con franja azul. Hernán miró largo, y luego dijo una frase que no debía decirse tan fácil. «Ese parece el de los Salinas». Claudia tragó saliva. «¿Quién es?» Hernán dudó. Esa duda no era olvido, era precaución. 2 hermanos trabajaban por acá a veces. Se metieron en cosas raras. Mejor no... Necesito saber. La voz de Claudia no fue suplicante, fue firme, como si la firmeza fuera lo único que le quedaba. Hernán suspiró. Uno vive en Tongoy, el otro dicen que se fue al norte, pero si va, vaya con cuidado. La palabra cuidado se quedó flotando en el aire como una advertencia que nadie explica. Esa tarde Claudia condujo a Tongoy. Preguntó en el muelle, en negocios, a pescadores. Muchos fingieron no saber, otros la miraron demasiado, y uno, finalmente, señaló una casa baja cerca de un callejón de tierra. Ahí vive Marcelo. La casa olía a humedad, sal y algo más. Abandono. Claudia tocó. Silencio. Tocó de nuevo. Una voz ronca respondió desde adentro. «¿Qué quiere?» La puerta se abrió. Un hombre de unos 50 y tantos, delgado, con ojos cansados y manos marcadas, la miró con desconfianza. «¿Quién es usted?» Claudia lo miró directo. «Soy Claudia Mella. Mi hija e Isidora Rojas y Matías Rojas desaparecieron en el mar hace 12 años, y creo que usted sabe algo». El hombre se quedó inmóvil. No fue una reacción teatral. Fue peor. Fue esa inmovilidad de alguien a quien le acaban de nombrar un recuerdo que intentó enterrar vivo. «No sé de qué habla». Claudia sacó el teléfono y le mostró la foto de la proa con franja azul. El hombre la vio. Su cara cambió, como si la sangre se le fuera. Pasaron segundos pesados. Finalmente dijo en voz baja: «Entre». Y después, no me diga que no le advertí. Dentro el lugar era pequeño. Había botellas vacías, una televisión prendida sin sonido, redes viejas en el piso. Claudia se sentó en una silla. El hombre se quedó de pie un momento, como si sentarse lo obligara a aceptar la culpa. «Me llamo Marcelo Salinas», dijo. «Y lo que pasó ese día no fue como se contó». Claudia apretó los dedos contra sus piernas para no temblar. «Cuénteme». Marcelo se frotó la cara. «Nosotros salimos a esa zona también, mi hermano y yo. Y sí, vimos a Matías, lo vimos con la niña». Claudia sintió que el corazón le golpeaba como una puerta. «¿Qué pasó?» Marcelo tragó saliva. «Primero parecía normal, pero luego... Matías no estaba pescando como pescador, estaba esperando». Claudia frunció el ceño. «¿Esperando qué?» Marcelo bajó la mirada. «Un intercambio». Silencio. Claudia sintió una mezcla de rabia y negación. «¿Qué intercambio?» Marcelo levantó los ojos, cansados, y dijo una frase que no suena real, hasta que ya te destruyó. Llevaba piezas antiguas. No eran suyas. Era... contrabando. Claudia se quedó sin aire. La cabeza le gritaba. Imposible. El estómago le susurraba. ¿Y si no? Marcelo continuó, rápido como quien teme arrepentirse. Había un tercero, un bote más grande. No sé de dónde venía. Se acercó. Hubo discusión. Matías se puso nervioso. La niña empezó a llorar. Y entonces... Marcelo se detuvo. Las manos le temblaban. Entonces el mar hizo lo suyo. Y los hombres hicieron lo peor. Claudia se inclinó hacia adelante. ¿Qué hicieron? Marcelo respiró como si fuera a confesar un crimen que nunca terminó de cometer, pero del que igual fue parte. Mi hermano se subió al bote de Matías. Quería las piezas. Matías trató de impedirlo. Se empujaron. La niña se levantó y perdió el equilibrio. Claudia sintió que el mundo se inclinaba. No... cayó. Marcelo cerró los ojos un segundo. Matías se lanzó detrás, sin pensar, como un padre. La alcanzó. Pero ella se aferró, el pánico la hundía, y él se estaba quedando sin fuerzas. Claudia no lloró todavía.
A veces el llanto necesita permiso. Yo intenté acercar nuestro bote, dijo Marcelo, pero el otro bote grande tocó bocina, gritó cosas. Mi hermano se desesperó. Claudia lo miró con odio naciente. ¿Y qué hizo su hermano? Marcelo tragó saliva. Agarró la bolsa, se la llevó, y me gritó que si yo hablaba, ¿me hundía también? Claudia sintió un frío en la espalda. ¿Los dejó? Marcelo miró al piso. Yo vi a Matías abrazando a la niña, vi su mano, vi cómo desaparecieron. Claudia se quedó quieta. No por calma, por shock. 12 años preguntándose si habían sufrido, si habían luchado, si habían gritado, y un hombre frente a ella diciendo que los vio hundirse. ¿Por qué no lo dijiste? Su voz era un hilo. Marcelo se pasó la mano por la nuca. Porque después vinieron a buscarme. Claudia lo miró. ¿Quiénes? Marcelo dudó. Gente que no es del mar, gente que manda. Me dijeron que si hablaba, mi mamá pagaba. Que si hablaba, yo aparecía en una roca con piedras amarradas. Claudia respiró temblando. Marcelo se inclinó hacia ella y bajó la voz. Y hay algo más. Yo sé dónde están. Esa frase cayó como una piedra. Yo sé dónde están. Claudia sintió que el cuerpo quería levantarse, correr, gritar, y al mismo tiempo quedarse inmóvil para no romperse. ¿Cómo puedes saber eso? Marcelo se levantó, caminó hacia un mueble viejo y sacó un cuaderno doblado, manchado, como si hubiera vivido años escondido. Lo abrió en una página con anotaciones a mano, números, líneas, un dibujo simple de la costa. 2 semanas después, yo no pude con la culpa, dijo. Le pagué a un buzo, uno de esos que no pregunta si le das plata. Fuimos de noche. Me llevó al punto donde vi hundirse a Matías con la niña. Claudia miraba el papel sin respirar. ¿Los encontró? Marcelo asintió, lento. Sí, estaban en una formación rocosa. Y él estaba con ella. Claudia apretó los labios hasta hacerse daño, porque esa imagen era insoportable, pero también era humana. Un padre abrazando a su hija incluso cuando ya no quedaba oxígeno. ¿Por qué no lo sacaste? Marcelo soltó una risa corta, amarga. Porque si aparecía todo lo demás, y mi hermano ya estaba metido hasta el cuello. Claudia apretó el cuaderno. Dame las coordenadas. Marcelo dudó un segundo y luego lo empujó hacia ella. Ahí está, exacto. Si vas con la policía, todo esto se abre otra vez. Claudia lo miró con una claridad que le sorprendió incluso a ella. Ya está abierto. Marcelo respiró hondo. Hay pruebas, no solo esto. Tengo un teléfono viejo de mi hermano, mensajes, llamadas, contactos, todo. Claudia sintió que el estómago se le cerraba, porque la historia no era solo accidente y silencio. Era red, era gente, era intereses. Y Claudia entendió algo terrible, que el mar no había sido el único culpable. Vamos a la policía, dijo. No fue una sugerencia, fue una orden. Marcelo la miró como quien mira una puerta que ya se cerró hace años. Si entro ahí, no salgo igual. Yo tampoco salí igual hace 12 años. Salieron esa misma tarde. El edificio de la unidad investigativa en la zona tenía ese olor a pasillo viejo, café recalentado y papel. Claudia pidió hablar con alguien sobre un caso cerrado. Los hicieron esperar. Nadie quiere reabrir tragedias. Finalmente los recibió un detective de rostro cansado y voz profesional. Claudia dijo los nombres, dijo la fecha, dijo el lugar. El detective frunció el ceño. Lo recuerdo. ¿Qué información nueva trae? Claudia señaló a Marcelo. Él estuvo ahí. Y Marcelo habló. Habló como hablan los culpables cuando ya no pueden sostener la mentira, con frases cortas, con interrupciones, con sudor en las manos. Contó el encuentro, el bote grande, la discusión, la caída, el abandono, las amenazas, el buzo, las coordenadas. Entregaron el cuaderno, entregaron el teléfono. El detective escuchó todo con una seriedad que no era empatía, era peso institucional. Cuando Marcelo terminó, el detective salió. Volvió con más personal.
Señor Salinas, quedará detenido mientras verificamos. Podría enfrentar cargos por obstrucción, ocultamiento de información y otros delitos asociados. Marcelo bajó la cabeza. Está bien. Claudia, en cambio, no sintió victoria. Solo sintió un cansancio antiguo. ¿Cuándo van a buscarlos?, preguntó. Si el clima lo permite, mañana. Al día siguiente, una embarcación con buzos especializados partió hacia las coordenadas. Claudia insistió en estar presente. El mar estaba relativamente tranquilo, como si se burlara. Cuando llegaron al punto, los buzos se equiparon. Uno de ellos se acercó a Claudia y le explicó, con honestidad dura, que después de tantos años, lo que encontrarían serían restos. Claudia asintió. Tráiganlos. Los buzos descendieron. La espera fue un infierno silencioso. Y entonces llegó la voz por radio, cortada por interferencia. Contacto visual.